Como estrategia que implementa la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, Colombia Responde trabaja con las comunidades rurales de los Montes de María en los municipios de El Carmen y San Jacinto en Bolívar y Ovejas y San Onofre en Sucre, fomentando la participación ciudadana para complementar el fortalecimiento de la presencia del gobierno y promover el desarrollo planificado del territorio. La creación de nuevos liderazgos, el aumento de la representatividad y el fortalecimiento de la participación activa de la comunidad en la deliberación y toma de decisiones, así como en la interlocución con las entidades gubernamentales, son elementos fundamentales en la metodología participativa de Colombia Responde. Eso fue un trauma para la comunidad y mató a los líderes de Flor del Monte. Siempre nos venían y nos engañaban. No se ve ningún futuro, yo creo que esto se acabe. Estábamos organizados pero individualmente. La credibilidad en el Estado estaba totalmente perdida. Ha habido una fusión de colaboración en todo lo que tiene que ver con el trabajo organizativo. Un buen líder eficaz es una persona comprometida con su comunidad. Nos estamos preparando para ocupar un lugar muy significativo en la sociedad colombiana. ¿Hasta cuándo, pueblo mío, el dolor, el sufrimiento? Admirar tantos caídos en brazos de la violencia, a quien le matan su hijo en el rostro la tristeza. Lo contrario, el bandido sonríe por sinvergüenza. Unos cantan, otros lloran, ese es el don de la vida. Pero no explica la Biblia asesinar el hijo ajeno. En Colombia no queremos motosierras asesinas. Es algo que nos humilla y acaba con lo bueno. ¿Hasta cuándo, pueblo mío? ¿Hasta cuándo, enlutado? Cambia tu vestido morado por un rojo encendido. Montes de María fue una de las regiones de Colombia más afectadas por el conflicto armado. Uno de los mayores efectos de la violencia fue el deterioro organizacional y la ruptura de la cohesión social, debilitando o causando la desaparición de líderes y organizaciones. Flor del Monte fue una de las comunidades con mayor incidencia del conflicto en la región. Con presencia de todos los actores armados y legales, este corregimiento de Ovejas fue un corredor estratégico que inicialmente estuvo dominado por la guerrilla y posteriormente por los grupos paramilitares. No habían organizaciones de base, nada. A través del conflicto todo eso fue desapareciendo, porque por el temor los líderes se ocultaron, desaparecieron. Un líder en una comunidad era tener la muerte encima. Flor del Monte quedó prácticamente en unos 10, 15 años, vamos a decir huérfano, porque no tenían alguien que lo representara. Era que ni la acción comunal en eso no existía por temor, de ser señalado, le podía costar hasta la muerte. O sea, era triste porque una comunidad de 2.000 habitantes que no tenga una organización de base es una tristeza. Aunque la seguridad se fue recuperando en la región, el conflicto causó la ruptura de la cohesión social. Los pocos líderes que sobrevivieron tenían miedo y desconfianza en sí mismos y en las instituciones. Yo como docente me sentía muy insegura por haber vivido más de 30 años dentro de la violencia. No tenía seguridad para hablar. No tenía confianza en mí misma, por lo tanto tampoco confiaba en los demás. También fue un proceso muy difícil, por lo que se implementó el terror. Entonces para el año 2000 y 2002
fueron los últimos que se fueron desplazados en una forma masiva. Solamente quedamos unos 5, de entre esos 5 quedé yo. Y decidimos que no íbamos a irnos de aquí porque el campo es para el campesino y como eso nos sentimos nosotros. Entonces ya para el 2007 ya se recobró la tranquilidad, se recobró la paz. Pero estas eran zonas despobladas, los campesinos que se fueron no querían volver. Era como un trauma que ellos llevaban en el alma y el corazón. Esa era la razón de ellos. Las condiciones precarias de pobreza y la falta de oportunidades en las ciudades hicieron que los campesinos retornaran a sus tierras y a la par con las comunidades resistentes que decidieron permanecer a pesar del conflicto y empezaron a reorganizarse y a planear su desarrollo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo han pasado los señores? Sí, yo los veo súper bien porque todos están sonrientes. La verdad es que es muy grato tenerlos aquí para contarnos cómo vamos en nuestro proceso. PASE Todos Ponemos es una metodología para la planeación participativa que busca el desarrollo y el empoderamiento de las comunidades. Como uno de los primeros pasos de la metodología, las comunidades eligen democráticamente a un grupo de personas que representan las diferentes organizaciones, poblaciones y sectores de la comunidad. Este grupo conforma un Comité de Desarrollo Comunitario CDC que lidera el proceso mediante la definición de la visión de la comunidad, la identificación de los activos con los que la comunidad cuenta para la construcción de su futuro, al igual que los problemas que obstaculizan el cumplimiento de sus sueños. Ustedes son representantes de sus comunidades, ustedes tienen todo lo que nosotros vamos a desarrollar aquí como Política Nacional de Consolidación, lo vamos a hacer en el seno del Comité de Desarrollo Comunitario. ¿Por qué? Porque es un ejercicio democrático, porque tiene que ser transparente. Como resultado de este proceso, la comunidad formula su plan de desarrollo comunitario, que sirve como carta de navegación para la gestión y la negociación de su propio desarrollo. Después, identifican participativamente sus principales necesidades y los posibles caminos de solución. Como complemento de este proceso y para aumentar la confianza en sí misma y con las instituciones, la comunidad define un proyecto de impacto rápido que es implementado con el apoyo y la supervisión de la comunidad. La información no es para ustedes solamente, es para toda la comunidad, porque la idea es que sea un proceso democrático, sobre todo eso, democrático. Y que aquí la voluntad de nosotros depende de la participación de ustedes, porque si ustedes motivan al pueblo, se hacen cosas buenas, creo que la gente del pueblo debe motivarse, pero si no se ve ningún futuro, yo creo que esto se acabe. Sí, por bla, 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 esto se acaba. Sí, esto dependiendo de ustedes, sigue, porque estamos motivados, pero dependiendo que las cosas se vayan dando, la gente se va motivando y la gente va llegando, pero si las cosas no se van a dar como siempre, aquí terminará la reunión y nadie viene. Esto es algo que construimos ustedes como comunidad y nosotros también. Entonces son parte y parte, porque el resultado de este proceso será lo que nosotros y ustedes querramos que sea. Ellos son los postulados. Ellos ahorita van a hacer su campaña para hacerse elegir con los miembros del comité como enlace. ¿Por qué les pido que voten por mí? Muchos me conocen, han visto mi comportamiento en la comunidad, saben quién soy desde el punto de vista social, saben el carácter de persona que tengo. Les estoy pidiendo su voto, ustedes me conocen, soy nacida y criada de aquí de la Sabana, soy madre líder, una mujer colaboradora de esta comunidad, nunca he tenido un pero, yo siempre digo sí, así no alcance. Un buen líder eficaz es una persona comprometida con su comunidad, que actúa, trabaja por su comunidad sin ánimo de lucro. Lo que les pido a nuestros compañeros que nos acompañen con su voto, principalmente a mi persona, porque he sido una de las personas
que no he querido nunca que los delitos aquí queden impunes, que las cosas se analicen. A un lado de la sabana, muy cerca del mar Caribe, un viejo pueblo que vive contemplando el panorama. Y San Onofre se llama el nombre de su patrón. Tiene poca diversión, pero su región es sana. Donde vivir si dan ganas, en tierra fresca tan bella, donde la mujer morena con su sonrisa engalana. Hacen fresca las mañanas, los árboles florescentes. San Onofre a tu gente, le canto con todo el alma. San Onofre a tu gente, le canto con todo el alma. Teníamos como que dudas que cuando llegó la estrategia Colombia Responde aquí, porque aquí han llegado, ustedes saben que cuando aquí han llegado muchas entidades, muchas personas a ofrecernos cosas que no nos van a cumplir. Y de verdad que estábamos temerosos en cuanto a eso, porque estábamos todos como dice uno, retrecheros para asistir a reuniones y todo eso. Siempre nos venían a visitar, no creíamos en las personas que nos venían a visitar, por lo que no, siempre nos venían y nos engañaban. Las personas por acá, cuando empezamos a reunir, acá que íbamos a reunir la comunidad, no querían salir. No, esa es mentira, me veré yo caminando en pavimento. Y siempre nos decían así, nosotros luchando para que vinieran a la reunión, luchando para que vamos a organizarlo, que sí lo vamos a lograr. Y ahorita esas personas las hemos dejado con la boca callada, porque de verdad sí funcionó y vemos el resultado de que ahí está. No, y que sabes que nosotros, el primer aporte que hizo Colombia Responde para mirar las prioridades que tenía el sector, no fue de pronto, es bastante, pero tocamos puertas organizadamente, fuimos a diferentes partes y conseguimos lo que no teníamos. Pero yo siempre lo he dicho, si no estamos organizados no vamos a conseguir nada. Nosotros a nivel de gremio estábamos organizados pero individualmente. Había una parte que era la que nos tenía a nosotros con una diferencia, que era que decía la Junta de Acción Comunal, el Comité Cívico, la Asociación de Mujeres Desplazadas del Alto de Julio. Pero ¿y qué buscan? ¿O qué buscamos si cada quien está por su rumbo? Entonces dijimos, bueno, vamos a encerrarnos, a llamarnos todas las entidades que estamos funcionando aquí, vamos a reunirnos en una sola y vamos a armar un solo bloque para conseguir el objetivo. ¡Pim! Lo logramos hacer y fíjense el resultado que nos dio. Y yo pienso que hace un futuro muy grande para nosotros. Y nos hemos unido y ahí estamos presentes. Para seguir adelante. Sí. Mirando que teníamos tantas necesidades y al mismo tiempo teníamos que buscar soluciones a estas necesidades, como comunidad nos reunimos y miramos a ver qué era lo que teníamos y qué podíamos obtener. Y fue cuando nos vimos en la obligación o en la tarea de organizarnos y mirar a ver qué queríamos para un futuro. Para recuperar la confianza en los líderes y en las instituciones, los comités de desarrollo comunitario CDC priorizan en sus comunidades la implementación de un proyecto de impacto rápido PIR, a través del cual la comunidad en consenso toma decisiones, planea y ejecuta. Este proceso busca la generación de integración, fortalecimiento de habilidades, capacidad de gestión, de convocatoria y movilización hacia el desarrollo comunitario. Bueno, la primera tarea que tuvimos como Comité de Desarrollo para la identificación del PIR fue identificar una necesidad, digamos, prioritaria, buscar algo que nos beneficiara a todos. En este caso fue el salón comunitario, que vimos que era un espacio de participación, de reunión, y que era algo muy importante porque allí íbamos a planificar todo lo que tenía que ver con el desarrollo comunitario. Nosotros
identificamos varios proyectos de impacto rápido, pero el que vimos más la necesidad de acoger fue de esta casa comunitaria, el salón comunitario donde estamos ahorita sentados, que fue la prioridad. Uno de los más trabajosos, los trabajos más pesados, pero gracias a Dios frutos buenos. Sí, gracias a Dios pues hoy estamos aquí y nos ha servido de mucho y nos ha beneficiado a todos, no solamente al Comité de Desarrollo, sino también a toda la comunidad en general. Y esto nos ha causado grandes efectos porque aquellos que no creían en nosotros como Comité de Desarrollo Comunitario, pues hoy en día ven los resultados y se sabe la importancia de lo que es trabajar en una organización y por qué estar organizados en una comunidad para así poder gestionar las cosas todos juntos. Nosotros empezamos a retomar esa confianza, la cual sirvió para que muchas personas que de pronto estaban dispersas a las organizaciones fueran entrando y fueran tomando decisión en todo lo que se venía planificando. En el tema de la organización, a través de toda esta serie de convivencia que se tiene con el CDC, las organizaciones se fueron fortaleciendo mucho más y fueron tratando de compenetrarse más con la comunidad y ver que la necesidad es de todos. Y fuimos marchando, digámoslo, en un sentido más común. Como comunidad nosotros decidimos qué hacer, qué son las necesidades prioritarias que tenemos, qué queremos y hacia dónde vamos. Es muy importante esta metodología porque se tiene en cuenta mucho lo que tiene que ver las organizaciones de la comunidad, porque son ellas las que toman todo este camino para seguir y no es que nos inculcan nada, sino que nosotros creamos toda la planificación que tiene que ver con el desarrollo comunitario. Es una buena forma acá de trabajar organizativamente, sobre todo ya que nos hemos vinculado todos solamente para un solo beneficio, que es sacar nuestra comunidad hacia adelante. Se ve la participación de la comunidad, de nuestros compañeros. Cuando hay algo que hacer, participamos todos para que las cosas queden bien organizadas y bien hechas. O sea que ha sido, digamos, esa coyuntura que viene entre estrategia, alcaldía y comunidad. Entonces ha habido una fusión de colaboración en todo lo que tiene que ver con el trabajo organizativo. Y a medida de esto pues hemos ido, digamos, fortaleciéndonos como comunidad. Nos hemos unido y se ha colaborado y todo ha salido bien, gracias a Dios. Cuando hablamos de visión comunitaria es buscar lo que queremos, planificar lo que queremos, tratar de que aquello que tenemos hoy, mañana sea más próspero, más satisfactorio. En este caso nosotros soñamos en tener una comunidad mejor. Pero este sueño hay que hacerlo realidad. Hay que hacer gestiones como organización en todas las necesidades que tenemos. No solamente planificar un sueño y dejarlo allí, sino que hay que mover ese sueño. Hay que tratar de que ese sueño se haga realidad, pero a través de las gestiones como comunidad que hagamos nosotros. Pues logramos construir el plan de desarrollo comunitario, el cual fue un gran avance para nosotros, porque si de algo nos quejábamos era de que el municipio nunca nos tenía en cuenta para nada, nosotros nunca participábamos en nada. Gracias a que se construyó ese plan de desarrollo después de varias noches y de esfuerzo y de lucha, y nuevamente ahora cuando en la alcaldía citaron a las comunidades para el plan de desarrollo municipal, ahí tuvimos participación, se nos hizo invitación y con ese plan de desarrollo que ya teníamos todas las dificultades, todos los problemas, pero también teníamos la posible solución a todas esas dificultades, incluimos nuestro plan de desarrollo comunitario dentro del plan de desarrollo municipal. Hoy en día pues somos una comunidad visible, no solamente aquí, en otras partes, y ya se nos tiene en cuenta. La participación del CDC en el plan de desarrollo municipal fue una parte muy interesante para la comunidad de Flor del Monte, porque bueno, nos escogieron también como centro para las otras comunidades que vinieron hasta acá para hacer ese plan de desarrollo, como fueron las comunidades de Canutalito, Canutal, San Rafael, La Peña y El Floral. Dentro de
De ese plan de desarrollo pues se trajeron algunas propuestas de las necesidades que ya nosotros como CDC habíamos detectado en la comunidad, que son alrededor de unas 16. Entonces este plan de desarrollo ya está elaborado en el municipio de San Onofre, se lo presentamos al alcalde, al gobernador, con el fin de que nosotros participemos de los recursos que lleguen a los municipios para saber nosotros dónde y cómo se van a distribuir los recursos que verdaderamente nos pertenezcan a nosotros y que le llega a cada uno de los sectores donde se hayan hecho las peticiones. Doctora Teresa de la Rosa. Ya tenemos las herramientas necesarias, ya sabemos dónde llegar, a quién tocar, y lo más importante es que hasta hace 2 años ni el Carmen de Bolívar conocía que Camarón existía. Era una comunidad nula dentro del Carmen de Bolívar, como no sería entre las demás. Y hoy actualmente, gracias a este proceso, tenemos relaciones amistosas con 5 municipios. La gobernación de Bolívar y la alcaldía del Carmen de Bolívar. Somos una comunidad gestora de nuestras propias necesidades y lógico está que conseguimos la solución porque ya esas entidades como la alcaldía y la gobernación ya conocen la problemática de acá. Por favor, realizan las actividades que le quedaron con sus papás, pidanle ayuda, mañana regresan temprano, entonces todos me hacen el favor, se levantan con mucho juicio y hasta mañana. Después de todos esos procesos, hoy no siento miedo de decir que soy campesina al 100%, no me da miedo de decir que soy docente, no me da miedo de decir que soy camaronera y sobre todo creo en mí, creo en los demás y creo en el Estado colombiano porque ya sabemos qué papel ocupamos dentro de la sociedad y desempeñamos un papel muy importante dentro de la sociedad, por lo tanto me considero muy importante como persona, como docente y como campesina también.